Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir estudiando y meditando en la bendita palabra del Señor, que hoy vamos a volver a enfrentarnos a un corto versículo, de la misma manera que veíamos ayer ese versículo 15, corto en cuanto a palabras, pero poderoso en cuanto a enseñanza. Así va a ser igual el versículo de hoy, el versículo 16 del capítulo 15, que también es corto en palabras, pero Dios mediante vamos a extraer una hermosa enseñanza para nuestras vidas, para nuestro caminar diario en el Señor. Vamos a leer allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 16, que dice así: Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Ante la petición de Pedro a Jesús de que le explicase esa parábola que acababa de enseñar, el Señor les pregunta ahora a ellos que si todavía siguen sin entender lo que dice. Tenemos que aclarar algo importante, y es que en ningún caso esto es un reproche por parte de Jesús. Porque como veremos mañana, Dios mediante, y el lunes también, Jesús va a comenzar a explicarles la parábola. Así que no es ningún reproche no les reprochó el hecho de que le preguntasen, sino que se sorprendió de que siguiesen sin entender lo que estaba diciendo. Pero ¿por qué se sorprendió el Señor de que los discípulos todavía no entendiesen del todo, no acabasen de entender sus enseñanzas? La Biblia nos enseña en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13 y versículo 14, que Jesús estableció a los 12 discípulos para que estuviesen con Él, para que pasasen tiempo con Él. La idea de Jesús con sus 12 no era simplemente predicarles o enseñarles una o dos veces en semana, sino que la intención era pasar tiempo juntos. Porque un buen maestro sabe que no solamente se enseña con lo que se dice, sino que sobre todas las cosas se enseña con lo que hacemos. Alguien dijo que un buen sermón impresiona, pero un buen testimonio influencia. Jesús había estado ya mucho tiempo con ellos discipulándoles, no solo a través de lo que predicaba, de lo que enseñaba, sino que sobre todo a través de su propia vida, de ese caminar diario, de su andadura. La Biblia enseña en la primera carta que Juan escribe, allí en el capítulo 2 y en el versículo 6, que nosotros, los discípulos, tenemos que andar como Jesús anduvo. El Señor es nuestro ejemplo en todo y pretende que aprendamos de Él, no solamente de sus enseñanzas, sino también de su vida cotidiana. Por eso se sorprendió cuando Pedro no había entendido la parábola que Jesús había contado. Una parábola que, si te pones a estudiarla, se basaba en que es más importante lo interno que lo externo. Que aunque el Señor ya esto se los había explicado por activa y por pasiva, se lo había enseñado en diferentes ocasiones, parece ser que los discípulos todavía estaban atrapados en lo mismo que estaban atrapados los religiosos. Es decir, en las cosas externas, en la importancia únicamente de lo externo. Parece que no acababan de entender que el judaísmo se había convertido en una religión superficial, se había convertido en una religión que solamente enfatizaba las cosas externas, los rituales, las ceremonias, las vestimentas, las tradiciones y así un largo etcétera. Pero se olvidaban de lo más importante, que es el estado de nuestro corazón. Pudiera ser entendible que, claro, un nuevo creyente, un nuevo discípulo, pues que le costase entender algunas enseñanzas de Jesús. Pero una persona que ya lleva tiempo en los caminos del Señor, una persona que, en teoría, que supuestamente ha dejado el mundo atrás y ya lleva meses, o ya lleva quizá algún año en el Señor, oye, ya debería por lo menos saber y conocer las cosas más fundamentales. La Biblia enseña en la carta a los Hebreos, allí en el capítulo 5 y en el versículo 12, que hay personas que, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo que están ya en los caminos de Dios, en los caminos del Señor, aún así todavía tienen la necesidad de que se les vuelva a enseñar las cosas más fundamentales, las cosas más básicas de la palabra de Dios. Y aunque por desgracia a día de hoy esto sea lo normal, lo cotidiano dentro de las iglesias,
déjame decirte que esto no es normal. No es normal que una persona que ya lleve un tiempo considerable en Dios todavía no entienda las cosas más básicas. No es normal que una persona que lleve algunos meses o lleve algún año en los caminos de Dios todavía no se desenvuelva a la hora de encontrar versículos en la palabra de Dios. No es normal que hombres y mujeres que han conocido a Dios, qué sé yo, desde hace tiempo atrás, todavía sigan enredados en los mismos asuntos, en los mismos pecados que cuando llegaron hace tiempo atrás a la iglesia. Y de la misma manera que Jesús se sorprendió cuando Pedro le dijo, oye, ¿cómo es posible que todavía no entiendan lo que yo estoy enseñando, no entiendas estas parábolas? Creo sin miedo a equivocarme que Jesús se sigue sorprendiendo a día de hoy con esta actitud de algunos creyentes. Creyentes que debiendo ser ya maestros, todavía son niños espirituales. Creyentes que debiendo comer ya alimentos sólidos, todavía están bebiendo biberones de leche. La Biblia nos enseña en la primera carta que Pablo le escribió allí a los Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 58, que nosotros no solamente tenemos que estar firmes y constantes en la obra del Señor, sino que sobre todas las cosas tenemos que estar creciendo siempre. Nuestra vida en Dios ha de ir hacia arriba, de menos a más. Como también nos enseña en el libro de Proverbios en el capítulo 4 y en el versículo 18, cuando dice que el camino de los justos tiene que ser como la luz de la aurora, que es una luz que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nuestro caminar en Dios tiene que ir siempre a más. Nuestra madurez tiene que ir en aumento cada día que pasa. Un religioso, una persona que solo vive de apariencias, en cierta manera es entendible que no entienda las cosas porque está centrado solamente en lo externo. Pero un verdadero creyente no. Un verdadero creyente sabe que lo más importante es el interior. Lo más importante es el corazón de la persona. Porque, seamos honestos, al final lo único que ve el Señor. Ese es lo único que se fija. Sé sincero contigo mismo en este día y pregúntate si en base al tiempo que llevas en los caminos del Señor, tienes la madurez suficiente. O por el contrario, deberías haber crecido más. Hoy una gran cantidad de creyentes sufren de algo que yo he denominado enanismo espiritual. Se han quedado estancados. Parece que se conforman con, qué sé yo, con simplemente venir algún domingo a la iglesia y creen que con eso ya es suficiente. Y entonces pasa el tiempo y pasan los años, pero no han madurado en Dios. Siguen sin tener conocimiento de la palabra del Señor. Siguen en lo mismo que hace años atrás. No hay un cambio de vida. No hay una transformación, no hay una vida nueva, no se puede ver en ellos, no se refleja en ellos esa nueva criatura de la cual Pablo habla cuando le escribe la segunda carta a los Corintios, allí en el capítulo 5 y en el versículo 17. Pedro para ese entonces ya debería entender las enseñanzas de Jesús, pero por alguna razón todavía no lo había hecho. Así que mientras ayer elogiábamos la conducta de Pedro, ¿te acuerdas en el devocional de ayer? Porque tenía ese deseo de seguir aprendiendo, hoy lamentablemente no lo vamos a hacer. Porque ya Pedro, para este momento, ya debería haber tenido una madurez. Pero quiero terminar este devocional como lo empecé. Voy a terminar igual que empecé, para que no se nos quede como este mal sabor de boca con Pedro, ¿verdad? Aunque parezca que Jesús le está recriminando algo a Pedro en este versículo, recuerda que no es así. Simplemente, vuelvo y repito, el Señor estaba sorprendido. Y reitero una vez más que no fue una recriminación hacia Pedro, porque como veremos mañana viernes, Dios mediante, y el lunes, Jesús va a acceder a su petición y le va a explicar la parábola. Amén. Como dice mi pastor, nuestro pastor, es tiempo de madurar. No de estar jugando a las cosas de Dios. Maduremos en Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos.
Oramos en el nombre de Jesús para que tú pongas tu mano sobre nuestra vida en el día de hoy, tu bendición nos alcance, Señor. Y oramos también en el nombre de Jesucristo, que tú nos ayudes a que nuestra vida sea como la luz de la aurora, creciendo siempre hasta que el día es perfecto. Ayúdanos a madurar en ti, a que no nos estanquemos, sino a estar firmes, constantes y creciendo en tu obra siempre. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. Te amamos, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana viernes, Dios mediante, si así Dios vuelve a regalarnos este inmenso privilegio de seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.